Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 2 al 12. Querido hermano, lo que te he dicho anteriormente es lo que debes enseñar e inculcar. Porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiene a las palabras de salvación de Jesucristo, nuestro Señor, y a lo que enseña la religión verdadera, es un orgulloso e ignorante, obsesionado por las discusiones y los juegos de palabras. Y lo único que nace de todo ello son envidias, pleitos e insultos, sospechas perjudiciales y continuos altercados, propios de hombres de mente depravada, privados de la verdad y que consideran que la religión es un negocio. Ciertamente, la religión es el gran negocio, pero solo para aquel que se conforma con lo que tiene, pues nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos de él. Por eso, teniendo con qué alimentarnos y con qué vestirnos, nos damos por satisfechos. Los que a toda costa quieren hacerse ricos, sucumben a la tentación, caen en las redes del demonio y en muchos afanes inútiles y funestos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se han desviado de la fe y se han visto agobiados por muchas tribulaciones. Tú, en cambio, como hombre de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos 33 al 37. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. Deben hacer, como en el caso de un hombre que estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados que le cuidaran la casa. A cada cual le dejó un trabajo y ordenó al portero que vigilara. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. No sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos. Manténganse despiertos. Palabra del Señor. Hoy nos reunimos en la presencia del Señor para reflexionar sobre las lecturas de las Sagradas Escrituras que hemos recibido. Estos pasajes nos invitan a reflexionar sobre temas importantes como la verdadera riqueza, la vigilancia espiritual y la espera del retorno de Cristo. La primera lectura contiene enseñanzas profundas sobre la fe, la piedad y la búsqueda de una vida conforme a la voluntad de Dios. El pasaje comienza abordando la relación entre los siervos y sus amos. En el contexto de la época había esclavitud y relaciones de servidumbre. Pablo aconseja a los siervos que honren a sus amos, especialmente si son creyentes. Esta instrucción se basa en el principio más amplio de que como cristianos debemos vivir de manera que nuestra fe sea honorable y no blasfemada por aquellos que no creen. Hoy en día, aunque la esclavitud ya no es común, estas palabras nos recuerdan la importancia de ser buenos trabajadores y empleados independientemente de nuestra posición. Nuestra conducta en el trabajo debe reflejar los valores del reino de Dios, como la honestidad, la diligencia y el respeto. Cuando se menciona la piedad, se refiere a una vida de devoción a Dios y a vivir de acuerdo con sus mandamientos. El contentamiento, por otro lado, es la satisfacción con lo que tenemos y la confianza en la provisión de Dios. Esta declaración nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. Con demasiada frecuencia, perseguimos la riqueza material y la prosperidad,
creyendo que son la fuente de nuestra felicidad. Sin embargo, Pablo nos enseña que la verdadera riqueza radica en nuestra relación con Dios y en estar contentos con lo que Él nos proporciona. La lectura continúa advirtiéndonos sobre el peligro de la avaricia. La avaricia es un amor desordenado por el dinero y las posesiones materiales. Pablo nos dice que aquellos que anhelan enriquecerse caen en tentaciones y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a las personas en la destrucción y la perdición. En la sociedad actual, la búsqueda constante de la riqueza y el consumismo pueden llevar a la avaricia. Esto nos distrae de lo que realmente importa, que es nuestra relación con Dios. Como cristianos, debemos examinar nuestros corazones y asegurarnos de que no estamos siendo dominados por el deseo de riqueza y poder. Hoy también somos llamados a huir de todas estas cosas y seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Esto nos recuerda que como seguidores de Cristo debemos esforzarnos por una vida de santidad y rectitud. Nuestra fe debe ser activa, manifestándose en acciones justas y amorosas hacia los demás. Buscar la justicia y la rectitud en todas nuestras interacciones es una forma de reflejar la luz de Cristo en un mundo oscuro. Significa luchar por la igualdad, la compasión y la integridad en nuestras vidas cotidianas. El pasaje concluye con un llamado a Timoteo a luchar la buena batalla de la fe y a asirse de la vida eterna. Esta referencia a la carrera de la fe nos recuerda que nuestra vida cristiana es un viaje, una carrera en la que corremos con perseverancia hacia la meta celestial. En nuestra carrera de fe debemos mantenernos firmes en medio de las luchas y desafíos. La vida cristiana no siempre es fácil, pero tenemos la promesa de la vida eterna en Cristo. Nuestra esperanza está en Él y debemos aferrarnos a esa esperanza con confianza y firmeza. Hoy somos llamados a vivir una vida que refleje la piedad, la justicia y el contentamiento. Somos advertidos acerca de la avaricia y llamados a buscar la justicia y la rectitud. Nos recuerda que estamos en una carrera de fe y que debemos perseverar hasta el final. En el mundo de hoy, donde la búsqueda de la riqueza y el poder a menudo prevalece, estas palabras son un recordatorio valioso de lo que realmente importa en la vida de un creyente. Debemos priorizar nuestra relación con Dios, vivir con integridad y buscar el bienestar de los demás. Que cada uno de nosotros, al reflexionar sobre esta lectura, encuentre la inspiración y la fortaleza para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y correr con perseverancia la carrera de la fe. Que podamos abrazar la piedad, la justicia y el contentamiento como elementos fundamentales de nuestras vidas cristianas. En el Evangelio de hoy, Jesús nos llama a estar alerta y vigilantes, preparados para su venida. En este pasaje, Jesús comparte una breve parábola sobre un hombre que deja su casa y encarga a su portero que esté alerta y vigilante sin saber cuándo regresará. Esta parábola es parte del discurso más largo de Jesús, conocido como el Discurso del Monte de los Olivos, donde Él habla sobre los tiempos finales y su segunda venida. La parábola del portero nos ilustra la importancia de estar preparados y vigilantes para la venida del Señor, porque, como dice Jesús, no saben cuándo vendrá el Señor de la casa. Este llamado a la vigilancia es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús sobre el fin de los tiempos. Una de las características más notables de esta parábola es la incertidumbre en cuanto al momento de la vuelta del Señor. Jesús enfatiza que ni los ángeles ni el Hijo conocen ese momento, sino solo el Padre. Esta falta de conocimiento específico es un recordatorio de que debemos vivir nuestras vidas en constante preparación y vigilancia en lugar de intentar predecir fechas o eventos. En la historia de la Iglesia ha habido muchas predicciones fallidas sobre el regreso de Cristo, lo que nos muestra la futilidad de tratar de determinar algo que solo el Padre conoce.
En lugar de preocuparnos por el cuándo, debemos centrarnos en el cómo vivimos nuestras vidas en anticipación de ese día. Jesús nos invita a estar alerta, velar y vigilar. Estas palabras nos recuerdan que debemos estar espiritualmente despiertos y conscientes de la realidad de su venida. No debemos caer en la complacencia espiritual, ni permitir que las distracciones del mundo nos alejen de nuestra relación con Dios. La vigilancia espiritual implica una atención constante a nuestra vida de fe. Significa mantenernos cerca de Dios a través de la oración, la lectura de la palabra y la participación en la comunidad de fe. También implica vivir vidas justas y obedientes, conscientes de que seremos llamados a dar cuenta de nuestras acciones ante el Señor. Aunque la parábola de Jesús puede parecer una advertencia, también lleva consigo una bendición. La bendición es la alegría de ser encontrados fieles y vigilantes cuando el Señor regrese. Cuando vivimos en constante preparación y vigilancia espiritual, experimentamos una comunión más profunda con Dios en nuestra vida diaria. Nuestras prioridades cambian y comenzamos a valorar lo que realmente importa en el reino de Dios. Además, la vigilancia nos protege de caer en la tentación y el pecado, porque estamos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. La parábola del portero nos desafía a hacer una pausa y considerar la forma en que vivimos nuestras vidas. ¿Estamos viviendo como si Jesús pudiera regresar en cualquier momento? ¿Estamos preparados para dar cuenta de nuestras acciones ante Él? Esta llamada a la vigilancia no significa vivir en constante temor o ansiedad sobre el futuro. Más bien, significa vivir con una profunda confianza en Dios y una conciencia de su presencia en nuestras vidas. Significa vivir una vida de amor, justicia y compasión hacia los demás. La vigilancia también tiene implicaciones para nuestra vida comunitaria. Nos recuerda que como comunidad de fe debemos animarnos mutuamente en nuestra caminata espiritual y estar atentos a las necesidades de los demás. Debemos ser portadores de esperanza en un mundo que a menudo carece de ella. Este Evangelio nos desafía a vivir con la expectativa de la venida del Señor. Nos llama a la vigilancia espiritual, a estar alerta y preparados en todo momento. Esta vigilancia no se basa en el temor, sino en la confianza en Dios y en la realidad de su amor y su gracia. Oremos juntos por la sabiduría para vivir una vida de verdadera riqueza y la vigilancia espiritual mientras esperamos la venida de Cristo. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tus palabras de sabiduría y de guía en las lecturas de hoy. Hoy te pedimos que nos ayudes a examinar nuestros corazones y a liberarnos del amor desmedido por las riquezas. Concédenos la gracia de buscar la verdadera riqueza espiritual en ti. Señor, enséñanos a estar contentos en todas las circunstancias y a confiar en tu provisión. Ayúdanos a cultivar una relación más profunda contigo y a crecer en virtudes que te honren. Que nuestra vida refleje tu amor y gracia. Padre, también te pedimos la gracia de la vigilancia espiritual. Ayúdanos a mantenernos alerta, a estar en constante oración y a vivir de acuerdo con tu voluntad. Que podamos ser siervos fieles, listos para abrir la puerta cuando nuestro Señor regrese. En el nombre de Jesús, quien es nuestra verdadera riqueza y esperanza, elevamos esta oración. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.